Bienvenidos a la Cámara del Terror. Si a ti también te gustan las historias de terror, dale like y suscríbete y comenta desde donde nos estás viendo. Esta noche tengo 4 historias que les pasaron a militares mexicanos. Hombres y mujeres entrenados para enfrentar cualquier peligro. Armados. Preparados. Valientes. Pero hay cosas para las que ningún entrenamiento te prepara. Cosas que no puedes combatir con armas. Cosas que no deberían existir. Estas son sus historias. Y te advierto, lo que vas a escuchar es más aterrador que cualquier enemigo humano. Mi nombre es Sargento Ramírez. Llevo 12 años en el ejército mexicano. He participado en operativos contra el crimen organizado en Michoacán, Guerrero, Sinaloa. He visto cosas terribles. Violencia extrema. Muerte. Pero nada me preparó para lo que mi escuadrón encontró en la Sierra de Durango hace 2 años. Éramos 8 elementos. Una patrulla de reconocimiento rutinaria en una zona montañosa cerca del límite entre Durango y Chihuahua. Área conocida por cultivos de droga y movimiento de grupos criminales. Nuestra misión era simple: patrullar durante 3 días, documentar cualquier actividad sospechosa y regresar a la base. Salimos al amanecer del primer día. 3 vehículos tácticos. Equipo completo. Radios. GPS. Armas largas. Todo lo necesario. El terreno era difícil. Caminos de terracería llenos de piedras. Subidas empinadas. Bosque denso de pinos. Pero estábamos acostumbrados. El primer día transcurrió sin incidentes. Acampamos esa noche en un claro. Turnos de guardia de 2 horas. Todo normal. Al día siguiente continuamos más adentro de la sierra. La vegetación se hacía más densa. Los caminos más estrechos. Llevábamos unas 6 horas de recorrido cuando el cabo Méndez, que iba adelante, levantó la mano. Señal de alto. Mi sargento, dijo por radio. Hay algo adelante. Un pueblo. Eso era raro. Según nuestros mapas, no había ningún poblado en esa zona. Nada. Solo sierra. Pero cuando avanzamos, ahí estaba. Un pueblo pequeño. Tal vez 30 o 40 casas. Todas de adobe y madera. Estilo antiguo. Como de principios del siglo XX. No está en el mapa, dijo el teniente Rodríguez, revisando el GPS. No hay registro de ningún asentamiento aquí. Tal vez es muy viejo, sugirió alguien. Un pueblo que fue abandonado hace décadas. Decidimos investigar. Nos acercamos con precaución. Armas preparadas. Nunca sabes si estos lugares abandonados son usados por criminales como puntos de operación. Entramos al pueblo. Las casas estaban en perfecto estado. Demasiado perfecto para estar abandonadas. Las puertas cerradas. Las ventanas intactas. Pero no había nadie. Ningún sonido. Ningún movimiento. Revisen las casas, ordenó el teniente. Equipos de 2. Mantengan comunicación. Me tocó con el cabo García. Entramos a la primera casa. La puerta no estaba con llave. Se abrió con un chirrido. El interior era como un museo. Muebles viejos pero bien preservados. Platos en la mesa. Como si la gente acabara de salir. Esto no está bien, dijo García. Es como si todos se hubieran ido hace 5 minutos. Tenía razón. Había comida en la cocina. No podrida. Simplemente, antigua. Pan que parecía tener décadas pero no estaba mohoso. Leche en botellas de vidrio. Todo conservado imposiblemente bien. Salimos y reportamos. Los otros equipos encontraron lo mismo. Casas llenas de objetos personales. Ropa en los armarios. Juguetes de niños. Pero ni una sola persona. Ni un solo animal. Ni siquiera insectos. Hay una iglesia en el centro, dijo Méndez. ¿Revisamos? Nos dirigimos todos hacia allá. La iglesia era pequeña. De piedra. Con un campanario que se alzaba sobre las demás estructuras. La puerta principal estaba abierta. Entramos. El interior estaba oscuro. Nuestras linternas cortaban la penumbra. Bancas de madera a ambos lados. Un altar al frente. Y algo más. Algo que nos hizo detenernos en seco. En las bancas había gente.
O lo que parecía ser gente. Sentados. Inmóviles. Tal vez 20 o 30 figuras. Vestidas con ropa antigua. Mirando hacia el altar. «Identifíquense», gritó el teniente. «Somos el ejército mexicano». Ninguna respuesta. Ningún movimiento. Las figuras simplemente seguían ahí. Sentadas. Quietas. García se acercó a la más cercana. «Señor, necesitamos que...». Se detuvo. Su cara se puso blanca. «Mi sargento, esto no es una persona». Me acerqué. Y lo vi. No era una persona. Era algo que parecía una persona. La piel como cuero viejo. Los ojos hundidos. Vacíos. No eran cadáveres exactamente. Eran otra cosa. Como maniquíes hechos de algo orgánico. «Salgan», ordenó el teniente. «Todos afuera». Ahora. Salimos rápido. Todos estábamos alterados. Habíamos visto muchas cosas en nuestro servicio. Pero esto era diferente. Esto era imposible. «Necesitamos reportar esto», dijo el teniente, intentando usar la radio. Pero no funcionaba. Solo estática. El GPS tampoco funcionaba. Mostraba error. Como si no pudiéramos obtener señal. «Volvemos a los vehículos», ordenó. «Nos vamos. Reportaremos cuando tengamos señal». Pero cuando llegamos a donde habíamos dejado los vehículos, no estaban. El espacio estaba vacío. Como si nunca hubieran estado ahí. Las marcas de las llantas, nuestras huellas, todo había desaparecido. «Esto no es posible», murmuró García. «Estaban aquí hace 20 minutos». El teniente tomó una decisión. «Marchamos. A pie. Hacia el norte. Hasta salir de esta zona». Empezamos a caminar. Pero algo estaba mal. Muy mal. Después de 30 minutos de marcha, volvimos a ver el pueblo. Delante de nosotros. Como si hubiéramos dado la vuelta completa. «No caminamos en círculo», dije. Yo llevaba la brújula. Íbamos norte todo el tiempo. Lo intentamos de nuevo. Esta vez marcando árboles para saber si regresábamos. Después de 40 minutos, ahí estaba el pueblo de nuevo. Con nuestras marcas en los árboles. Habíamos caminado en línea recta, pero habíamos terminado en el mismo lugar. Estábamos atrapados. El sol empezaba a ponerse. Teníamos que tomar una decisión. «Acampamos», dijo el teniente. «Mañana lo intentamos de nuevo. Con luz diurna completa». Montamos campamento en las afueras del pueblo. Nadie quería estar cerca de esas casas. De esa iglesia. Establecimos guardia. 2 hombres a la vez. Turnos de 2 horas. El primer turno fue tranquilo. Demasiado tranquilo. No había sonidos de animales. No había viento. Solo silencio absoluto. El segundo turno, el de medianoche a 2 de la mañana, fue cuando todo cambió. Yo estaba de guardia con el soldado Pérez. Estábamos alertas, escuchando cualquier cosa. Entonces lo escuchamos. Pasos. Muchos pasos. Viniendo del pueblo. Hacia nosotros. «Despierten», susurré urgentemente. Todos se levantaron. Armas listas. Mirando hacia el pueblo. Y los vimos. Las figuras de la iglesia. Todas. Caminando hacia nosotros. En fila. Con esa manera extraña. Rígida. Mecánica. Como marionetas. Pero sin cuerdas. «¡Alto!», gritó el teniente. «No se acerquen más o abrimos fuego». No se detuvieron. Siguieron acercándose. Sus caras vacías. Sus ojos sin vida. Pero moviéndose. Avanzando. El teniente dio la orden. Fuego de advertencia. Disparamos al aire. El sonido de los rifles rompió el silencio. Pero las figuras no reaccionaron. Siguieron caminando. «Fuego a discreción», ordenó el teniente. Disparamos. Directo a las figuras. Las balas las impactaban. Podíamos ver los impactos. Pero no caían. No sangraban. Solo seguían avanzando. Con agujeros en sus cuerpos que no parecían afectarlas. «Corran», gritó el teniente. «Hacia el bosque. Dispérsense». Corrimos.
cada uno en direcciones diferentes. Yo corrí hacia el este, sin mirar atrás. Corrí durante lo que pareció horas, tropezando, cayendo, levantándome, corriendo de nuevo. Finalmente, cuando ya no podía más, me detuve. Miré alrededor. Estaba en el bosque, solo, sin idea de dónde estaban los demás. Me escondí detrás de un árbol grande, esperando, escuchando. Y entonces lo escuché. Mi nombre. Ramírez. Una voz que reconocí. Era García. Ramírez, ¿dónde estás? Me quedé callado. Porque había algo mal en esa voz. Sonaba como García. Pero había algo hueco en ella. Como si fuera una grabación. O una imitación. Ramírez, estoy herido. Necesito ayuda. Cada instinto me gritaba que no respondiera. Que me quedara escondido. Así lo hice. Durante toda la noche. Escuchando voces. Voces de mis compañeros. Llamándome. Pidiéndome ayuda. Pero nunca respondí. Cuando amaneció, el bosque era diferente. Los árboles se veían normales. Había pájaros cantando. Sonidos de vida. Me levanté. Saqué mi GPS. Funcionaba. Mostraba mi posición. A solo 2 kilómetros de donde habíamos entrado a la sierra el día anterior. Caminé hacia allá. Y encontré nuestros vehículos. Exactamente donde los habíamos dejado. Como si nunca hubieran desaparecido. Y junto a ellos, 3 de mis compañeros. El teniente, Méndez y Pérez. Todos con la misma expresión de shock. De confusión. De terror. ¿Dónde están los demás?, pregunté. El teniente negó con la cabeza. No lo sé. Nos separamos. Yo también escuché voces toda la noche. Pero algo me dijo que no respondiera. Esperamos hasta el mediodía. Pero nadie más regresó. García, Rodríguez, Torres, Maldonado. 4 hombres. Desaparecidos. Regresamos a la base. Reportamos todo. Enviaron equipos de búsqueda. Helicópteros. Perros. Buscaron durante semanas. Nunca encontraron nada. Ni los cuerpos. Ni rastro de ellos. Y nunca encontraron el pueblo. Revisaron cada metro de esa sierra. Nada. Como si nunca hubiera existido. Oficialmente, se reportó como desaparecidos en acción. Posiblemente emboscados por criminales. Pero los 4 que regresamos sabemos la verdad. Sabemos que algo en esa sierra no es de este mundo. Un pueblo que aparece y desaparece. Figuras que caminan pero no están vivas. Un lugar que atrapa a la gente. Y no la deja ir. Me retiré del ejército 6 meses después. No podía seguir. Cada patrulla. Cada operativo en la sierra. El miedo me paralizaba. El miedo de encontrar ese lugar de nuevo. De escuchar las voces. De ver esas figuras. A veces, en mis pesadillas, todavía las veo. Caminando hacia mí. Con sus caras vacías. Sus ojos sin vida. Y escucho las voces de mis compañeros. Llamándome. Pidiéndome ayuda. Sabiendo que si hubiera respondido aquella noche, yo también estaría perdido. Atrapado en ese lugar entre mundos. Donde el tiempo no existe. Y los muertos caminan como vivos. Hay lugares en México que el ejército evita. Zonas que están marcadas en mapas secretos como no patrullar. Áreas donde soldados han desaparecido sin explicación. Y todos sabemos por qué. Porque hay cosas en esas sierras que son más viejas que nosotros. Más antiguas que México mismo. Cosas que estaban ahí antes. Y estarán ahí después. Esperando. Siempre esperando. Soy el Cabo Morales. Serví en el 43º Batallón de Infantería en Tamaulipas durante 4 años. Mi trabajo principal era operativos de seguridad en carreteras. Retenes. Puntos de control. Revisión de vehículos. Es trabajo rutinario la mayor parte del tiempo. Pero hay un retén específico que nunca olvidaré. El retén del kilómetro 237 de la carretera federal 101. Es una carretera que conecta Ciudad Victoria con San Luis Potosí.
Atraviesa una zona desolada. Desierto. Matorrales. Muy pocos pueblos. Área conocida por movimiento de grupos criminales. Por eso el ejército mantiene retenes permanentes ahí. Para detectar transporte de drogas, armas, personas. Me asignaron a ese retén por un mes. Turnos de 12 horas. De 6 de la tarde a 6 de la mañana. El turno nocturno. Éramos 6 elementos. Un sargento, 2 cabos, yo incluido, y 3 soldados. Vivíamos en una caseta temporal junto a la carretera. Con sacos de arena. Barricadas. Todo lo necesario para detener vehículos. Las primeras noches fueron normales. Pasaban camiones. Autos. Los revisábamos. Chequeábamos documentos. La mayoría era gente normal. Trabajadores. Viajeros. Cada tanto encontrábamos algo sospechoso y lo reportábamos. Pero mayormente era aburrido. Horas de espera. Nada pasaba. Pero en la cuarta noche, el sargento nos reunió antes de empezar el turno. Hay algo que necesitan saber sobre este retén, dijo. Algo que no está en los reportes oficiales. Nos miró a todos. Su expresión era seria. Cada noche, alrededor de las 3 de la mañana, pasa un convoy. 3 vehículos. Siempre los mismos. Una Suburban negra adelante. Una camioneta pick-up blanca en medio. Otra Suburban negra atrás. ¿Criminales?, pregunté. No lo sé. Pero hay reglas. Cuando vean ese convoy acercarse, apaguen todas las luces del retén. No los detengan. No los señalen con linternas. No intenten verlos de cerca. Simplemente déjenlos pasar. ¿Por qué?, preguntó el soldado Reyes. Si son criminales, deberíamos detenerlos. El sargento negó con la cabeza. 3 retenes anteriores intentaron detenerlos. 2 elementos desaparecieron. Uno enloqueció. Ahora está en un hospital psiquiátrico. No habla. Solo grita. Así que las órdenes de arriba son claras. Los dejamos pasar. Sin preguntas. Esa explicación nos dejó inquietos. Pero seguimos órdenes. Cuando llegaron las 3 de la mañana, estábamos alertas. Y tal como había dicho el sargento, escuchamos motores. 3 vehículos acercándose desde el sur. Apagamos las luces como nos había indicado. Nos alejamos de la carretera. Solo observando desde la distancia. Los vehículos pasaron. Rápido. Sin disminuir la velocidad. En la oscuridad no pude ver mucho. Solo las siluetas. Suburban negra. Pick-up blanca. Otra Suburban negra. Y después se fueron. Desapareciendo en la noche hacia el norte. ¿Eso es todo?, pregunté cuando se fueron. Eso es todo, dijo el sargento. Mañana pasará lo mismo. Y pasado. Todas las noches. Y tenía razón. Cada noche, a las 3 de la mañana exactamente, pasaba el convoy. Mismo orden. Mismos vehículos. Misma velocidad. Como reloj. Dejábamos de hacer lo que estuviéramos haciendo. Apagábamos luces. Los dejábamos pasar. Después de una semana, la curiosidad me estaba matando. Le pregunté al sargento. ¿Qué son? ¿Fantasmas? ¿Criminales con protección? ¿Militares en operación secreta? No lo sé, admitió. Pero te voy a contar lo que me contaron a mí. Hace 5 años, un retén intentó detenerlos. Pusieron barricadas. Apuntaron con armas. Los vehículos se detuvieron. Pero nadie bajó. Las ventanas estaban polarizadas. No se veía adentro. Los soldados se acercaron. Ordenaron que bajaran. Nada. Después de 10 minutos, uno de los soldados, un cabo joven, se acercó demasiado. Puso su mano en la ventana de la Suburban. Y gritó. Un grito como de dolor extremo. Cayó al suelo. Convulsionando. Los demás corrieron a ayudarlo. Y en ese momento, los vehículos arrancaron. Pasaron las barricadas como si no estuvieran ahí. Simplemente atravesaron. Y se fueron. El cabo quedó en coma durante 3 días. Cuando despertó, había envejecido. No físicamente. Pero su cabello se había vuelto completamente blanco. Y sus ojos. Sus ojos se veían viejos.
Como si hubiera vivido 100 años en esos segundos. Nunca pudo explicar qué vio. Solo decía que no deberían estar aquí. Una y otra vez. Hasta que perdió la razón completamente. Esa historia me puso la piel de gallina. Pero seguí las reglas. Cada noche, a las 3 de la mañana, apagábamos todo y los dejábamos pasar. Hasta la noche 15. Esa noche, el soldado Reyes estaba inquieto. Joven. Impulsivo. Había estado bebiendo un poco, algo prohibido pero que a veces pasaba. Esto es ridículo, dijo cuando escuchamos los motores acercarse. Son solo narcos. Y tenemos miedo. Somos el ejército. Deberíamos detenerlos. Reyes, apaga tu linterna, ordenó el sargento. Ahora. Pero Reyes no obedeció. Cuando el convoy se acercó, encendió su linterna. La más potente que teníamos. Y la apuntó directamente a la primera Suburban. Todo pasó en segundos. La luz iluminó el vehículo. Y por un momento, vi adentro. A través del parabrisas. Había alguien manejando. Pero no era una persona. No completamente. La cara era equivocada. Como si fuera una máscara mal puesta. O como si la piel no le quedara bien. Y los ojos. Los ojos brillaban. Reflejaban la luz como los de un animal. El convoy se detuvo. Las 3 camionetas. Justo frente al retén. Los motores seguían encendidos. Pero no se movían. Solo estaban ahí. Parados. Reyes, apaga esa maldita linterna, siseó el sargento. Reyes estaba paralizado. Mirando fijamente el vehículo. La linterna temblando en su mano. Y entonces, la puerta de la Suburban se abrió. Lentamente. Algo empezó a bajar. No pude ver claramente qué era. La oscuridad lo ocultaba. Pero era alto. Muy alto. Y se movía mal. Como si sus articulaciones no funcionaran correctamente. Retrocedan, ordenó el sargento. Todos. A la caseta. Ahora. Corrimos. Excepto Reyes. Seguía ahí parado. Con su linterna. Mirando fijamente a la cosa que había bajado del vehículo. Desde dentro de la caseta, observamos. La figura se acercó a Reyes. Alto. Delgado. Como estirado. Reyes dejó caer su linterna. Y se quedó completamente inmóvil. Como si estuviera congelado. La figura se quedó frente a él. Durante lo que pareció una eternidad. Después, regresó a la Suburban. Subió. Cerró la puerta. Y el convoy continuó. Pasó de largo. Desapareciendo en la oscuridad. Salimos corriendo hacia Reyes. Estaba parado. Inmóvil. Con los ojos abiertos. Mirando al frente. Reyes, dije, sacudiéndolo. Reyes, ¿estás bien? No respondió. No parpadeó. Estaba como una estatua. Su pulso estaba ahí. Respiraba. Pero no reaccionaba a nada. Lo subimos a un vehículo y lo llevamos al hospital militar más cercano. Los doctores lo examinaron. Físicamente estaba bien. Pero mentalmente. No había nadie ahí. Sus ojos seguían abiertos. Pero vacíos. Como si su mente se hubiera ido. 3 días después, empezó a hablar. Pero solo decía una cosa. No tienen cara. Usan las caras de otros. De los que se llevan. Viajan de noche porque no pueden estar en la luz. Recolectan. Siempre recolectan. Después de eso, no dijo nada más. Lo trasladaron a Ciudad de México. A un hospital especializado. No sé qué pasó con él después. Me reemplazaron en ese retén a los pocos días. Dijeron que necesitaban rotar personal. Pero sabía la verdad. Nos querían lejos de ahí. Años después, investigué por mi cuenta. Encontré reportes. No oficiales. Historias de retenes en esa misma carretera. Durante décadas. Desde los años 70. Siempre el mismo convoy. Siempre a las 3 de la mañana. Siempre pasando. Y siempre, cuando alguien intenta detenerlos o verlos de cerca, pasa algo. Gente desaparece. O enloquece. O simplemente se quedan vacíos. Como Reyes. Hay teorías.
Algunos dicen que son espíritus. Almas de gente que murió en esa carretera. Atrapados en un bucle eterno. Manejando para siempre. Otros dicen que son otra cosa. Algo que no es de este mundo. Que usa los cuerpos de personas desaparecidas. Como vehículos. Como disfraces. No sé qué son. Pero sé que están ahí. Cada noche. A las 3 de la mañana. En el kilómetro 237. Y sé que el ejército lo sabe. Que tienen órdenes de no interferir. De dejarlos pasar. Porque aprendieron que hay cosas que no pueden combatir. Cosas que las armas no detienen. Cosas que es mejor ignorar y esperar que te ignoren también. Si alguna vez manejas por la carretera federal 101 en Tamaulipas de noche y ves un convoy. 3 vehículos. Suburban negra, pick-up blanca, Suburban negra. No los sigas. No intentes verlos de cerca. Solo déjalos pasar. Y reza para que no se detengan junto a ti. Porque si lo hacen, si algo baja de esos vehículos y se acerca a ti, no hay nada que puedas hacer. Solo esperar. Y rezar para que cuando se vaya, todavía quede algo de ti adentro. Me llamo Teniente Castillo. Soy oficial del ejército mexicano con 15 años de servicio. He estado destinado en varios cuarteles alrededor del país. Pero hay uno que nunca olvidaré. El cuartel militar de Santa Rosa en Oaxaca. Es un cuartel relativamente nuevo. Construido hace unos 10 años. Moderno. Con instalaciones actualizadas. Capacidad para 200 elementos. Fue construido para operativos contra el crimen organizado en la región. Una zona importante estratégicamente. Llegué ahí hace 3 años como segundo al mando. Todo parecía normal al principio. Un cuartel como cualquier otro. Entrenamientos diarios. Rutinas militares. Operativos ocasionales. Pero después de unas semanas, empecé a notar cosas raras. Los soldados no dormían bien. Muchos reportaban pesadillas. Otros decían escuchar cosas por la noche. Pasos en los pasillos cuando no debería haber nadie. Voces susurrando en idiomas que no reconocían. Al principio lo atribuí al estrés. A la tensión del trabajo. Pero era demasiado consistente. Demasiados soldados con las mismas quejas. Una noche, yo mismo lo experimenté. Estaba en mi oficina trabajando tarde. Alrededor de la 1 de la mañana. El cuartel estaba en silencio. Solo los guardias de turno despiertos. Y entonces escuché música. Muy tenue. Como de flauta. Una melodía extraña. Antigua. Que no reconocí. Salí de mi oficina. El sonido venía del patio de entrenamiento. Caminé hacia allá. El patio estaba vacío. Iluminado por unas cuantas luces. Pero la música seguía. Más clara ahora. Y había algo más. Olor. A copal. Ese incienso que se usa en ceremonias tradicionales. ¿Quién anda ahí? Llamé. Identifíquense. La música se detuvo. El olor desapareció. Como si alguien hubiera apagado un interruptor. Revisé todo el patio. Nada. Nadie. Regresé a mi oficina inquieto. Al día siguiente le pregunté al comandante del cuartel, el coronel Vega. Un hombre serio. Con 30 años de servicio. Mi coronel, ¿ha habido reportes de actividad extraña en el cuartel? Sonidos. Olores. Cosas inusuales. Su expresión cambió. Se puso serio. Venga conmigo, teniente. Me llevó a su oficina. Cerró la puerta. Lo que le voy a decir es confidencial. No está en ningún reporte oficial. Pero necesita saberlo si va a estar aquí. Sacó una carpeta de su escritorio. Cuando construyeron este cuartel, hicieron estudios de suelo. Estudios topográficos. Todo lo normal. Pero lo que no hicieron fue un estudio arqueológico. Y debieron haberlo hecho. Abrió la carpeta. Había fotos. Documentos. A los 3 meses de abrir el cuartel, empezaron los incidentes. Soldados que reportaban ver figuras en los pasillos. Escuchar voces. Objetos que se movían solos. Era tan frecuente que decidí investigar. Contraté a un arqueólogo de la UNAM extraoficialmente. Le pagué de mi propio bolsillo.
Me mostró las fotos. Eran imágenes de excavación. Lo que descubrió me dejó helado. Este terreno, antes de que construyéramos el cuartel, era un sitio ceremonial zapoteca. Un cementerio antiguo. Con más de 500 años. Enterraron a nobles, sacerdotes, guerreros. Y lo peor, sacrificios humanos. Docenas de ellos. ¿Y construimos encima?, pregunté incrédulo. Exactamente. Sin saberlo, construimos un cuartel militar sobre un cementerio sagrado. Perturbamos las tumbas. Y ahora, pagan las consecuencias. ¿Por qué no se reportó? ¿Por qué no cerraron el cuartel? ¿Y decir qué? ¿Que hay fantasmas? ¿Que el ejército mexicano tiene miedo de muertos de hace 500 años? Sería el ridículo. Así que se mantiene en secreto. Se maneja. Y se espera que la gente simplemente lo soporte. Eso es inaceptable, mi coronel. Lo sé. Pero esas son las órdenes de arriba. Así que le diré lo que me dijeron a mí. Nunca camine solo por el cuartel de noche. Nunca entre al área de almacenes después del anochecer. Y si escucha música o ve luces extrañas, ignórelas. No investigue. Solo aléjese. No podía creerlo. Pero seguí sus consejos. Durante meses traté de mantener la normalidad. Pero los incidentes continuaban. Y empeoraban. Soldados que amanecían con rasguños en la espalda. Como si algo los hubiera arañado mientras dormían. Otros reportaban sentirse observados constantemente. Uno juró que vio a una mujer en el comedor. Vestida con ropa tradicional indígena. Parada en la esquina. Cuando parpadeó, ya no estaba. La gota que derramó el vaso fue el soldado Martínez. Era un muchacho joven. De 20 años. Su primer destino. Una noche estaba de guardia en la torre de vigilancia. Solo. A las 3 de la mañana, los demás guardias escucharon gritos. Corrieron hacia la torre. Encontraron a Martínez en el suelo. Convulsionando. Sus ojos en blanco. Espuma saliendo de su boca. Lo llevamos a la enfermería. El doctor no encontró nada físicamente malo. Pero Martínez no despertaba. Durante 2 días estuvo en coma. Cuando finalmente abrió los ojos, no era el mismo. Miraba a su alrededor con terror. Como si viera cosas que nosotros no podíamos ver. Están enojados, repetía. Están muy enojados. Profanamos su lugar sagrado. Queremos que nos vayamos. Nos quieren muertos. Lo trasladaron a un hospital psiquiátrico. Nunca regresó al servicio. Y después de ese incidente, solicité una reunión con el Estado Mayor. Arriba. En Ciudad de México. Necesitaba que tomaran esto en serio. Me recibió un general. Le expliqué todo. Los incidentes. El estudio arqueológico. Martínez. Todo. Esperaba que ordenara cerrar el cuartel. O al menos realizar un ritual de limpieza. Algo. Teniente, dijo el general. Entiendo su preocupación. Pero cerrar un cuartel militar por supersticiones no es opción. Sin embargo, tomaremos medidas. ¿Qué tipo de medidas, mi general? Contrataremos a un curandero local. Alguien que entienda estas cosas. Para realizar una ceremonia. Pedirá permiso a los espíritus. Ofrecerá respeto. Y esperamos que eso calme las cosas. No era lo que esperaba. Pero era algo. 2 semanas después, llegó un anciano al cuartel. Un curandero zapoteca. Traía hierbas. Copal. Otros objetos ceremoniales. Le dimos acceso al cuartel después de horas. Cuando todos los soldados estaban en sus barracas. Realizó su ceremonia. Duró toda la noche. Caminó por cada edificio. Cada pasillo. Cada habitación. Cantando. Quemando copal. Dejando ofrendas en puntos específicos. Yo lo acompañé. Observando. En ciertos lugares, el anciano se detenía. Parecía estar escuchando algo. O sintiendo algo. Y decía cosas en zapoteco que yo no entendía. Cuando amaneció, había terminado. Los espíritus están inquietos, me dijo en español. Pero aceptan que ustedes no sabían. Que no fue intencional. Les he pedido permiso para que permanezcan aquí. Han aceptado. Pero con condiciones.
¿Qué condiciones? Nunca excaven más profundo. Nunca remuevan más tierra de lo necesario. Y deben mantener las ofrendas que he dejado. Nunca las toquen. Nunca las retiren. Son puentes. Permiten que ambos mundos coexistan. Acepté. Y reporté al comandante. Las ofrendas quedaron donde el curandero las había dejado. Pequeños altares en esquinas específicas. Con flores. Copal. Objetos ceremoniales. Los soldados tenían órdenes estrictas de no tocarlos. Los incidentes disminuyeron. No desaparecieron completamente. Todavía había ocasionalmente reportes de cosas extrañas. Pero la violencia se detuvo. Los rasguños. Las convulsiones. Las apariciones agresivas. Todo eso se fue. Serví en ese cuartel 2 años más. Aprendí a vivir con ello. A respetar lo que estaba ahí antes que nosotros. Y aprendí algo importante. Que México está construido sobre capas y capas de historia. De culturas antiguas. De muertos que nunca se fueron completamente. Y que a veces, cuando construimos algo nuevo, no estamos empezando desde cero. Estamos construyendo sobre algo que ya estaba ahí. Y debemos respetar eso. O enfrentar las consecuencias. Ahora estoy en otro destino. Otro cuartel. Pero llevo conmigo esa lección. Y cada vez que el ejército planea construir algo nuevo, reviso los estudios. Y siempre pido un estudio arqueológico primero. Porque hay cosas peores que el enemigo humano. Hay enemigos que no puedes ver. Que no puedes combatir con armas. Y que han estado aquí mucho más tiempo que nosotros. Y estarán aquí mucho después de que nos hayamos ido. Soy el capitán Hernández. He liderado docenas de operativos contra el crimen organizado en varios estados. Michoacán, Jalisco, Guerrero, Sinaloa. He visto la violencia extrema de los cárteles. Las fosas clandestinas. Los enfrentamientos. La muerte. Pensé que no había nada que pudiera sorprenderme. Que había visto lo peor que los humanos podían hacerse entre sí. Estaba equivocado. Hace un año, mi unidad recibió órdenes de realizar un operativo en la Sierra de Guerrero. Inteligencia había detectado un campamento de un grupo criminal. Un lugar donde procesaban droga y entrenaban sicarios. Nuestra misión era localizarlo. Neutralizarlo. Y capturar o abatir a los presentes. Éramos 20 elementos. Bien armados. Bien entrenados. Entramos a la sierra al amanecer. En helicóptero hasta un punto de inserción. Y de ahí a pie. Teníamos coordenadas exactas. GPS. Imágenes satelitales. Todo. El campamento estaba a unas 6 horas de marcha. Terreno difícil. Pero nada que no pudiéramos manejar. Avanzamos en formación táctica. Silenciosos. Alertas. A medida que nos acercábamos, esperábamos encontrar señales. Movimiento. Guardias. Algo. Pero no había nada. La sierra estaba en silencio. Demasiado silencio. No había pájaros. No había insectos. Solo silencio absoluto. Mis soldados lo notaron también. Se veían inquietos. Mantengan la formación, ordené por radio. Estamos cerca. Llegamos a las coordenadas. Y ahí estaba el campamento. Exactamente donde debía estar. Varias estructuras temporales. Fogatas. Equipo. Pero nadie. Estaba completamente abandonado. Revisen el área, ordené. Equipos de 3. Busquen evidencia. Entramos al campamento con cuidado. Las estructuras eran recientes. Había comida fresca. Ropa. Armas. Como si todos hubieran salido hace unas horas. Pero no había rastro de hacia dónde fueron. Mi capitán, llamó el sargento Torres. Necesita ver esto. Me acerqué. Estaba señalando algo en el suelo. Marcas. Como de garras. Muy grandes. Profundas en la tierra. Formando un patrón. Círculos alrededor del campamento. ¿Qué animal hace esto?, preguntó uno de los soldados. Ninguno que yo conozca, respondí. Las marcas eran demasiado grandes. Demasiado profundas.
Y había algo más. Sangre. Mucha sangre. Formando un rastro que salía del campamento. Hacia la sierra. Síganme, ordené. Vamos a averiguar qué pasó aquí. Seguimos el rastro de sangre. Subiendo por la montaña. Cada vez más alto. El rastro era constante. Demasiada sangre para que alguien siguiera vivo. Y entonces encontramos la primera evidencia. Un cuerpo. O lo que quedaba de uno. Destrozado. Como si algo lo hubiera despedazado. La ropa indicaba que era un sicario. Pero casi no quedaba nada de él. Dios mío, murmuró Torres. Encontramos más. 10 cuerpos en total. Todos en el mismo estado. Destruidos. Y no era trabajo de balas. Era algo más. Algo físico. Violento. Salvaje. Un animal, sugirió alguien. ¿Un oso? ¿Un puma grande? Los osos no hacen esto, dije. Y los pumas no cazan grupos de hombres armados. Entonces lo escuchamos. Un sonido. Como un gruñido. Pero más profundo. Más grave. Como si viniera de algo muy grande. Todos nos congelamos. Armas listas. Mirando alrededor. Formación defensiva, ordené. Círculo. Cubran todos los ángulos. El gruñido vino de nuevo. Más cerca ahora. Y entonces lo vimos. Entre los árboles. Una sombra. Muy grande. Moviéndose. Pero no como un animal normal. Era bípedo. Caminaba en 2 patas. Como un humano. Pero era mucho más grande. Tal vez 3 metros de alto. Abran fuego, ordené. Disparamos. Docenas de balas hacia la sombra. Impactando árboles. Rocas. Pero la cosa se movió. Rápido. Demasiado rápido para su tamaño. Desapareciendo más profundo en el bosque. ¿Qué demonios fue eso?, gritó alguien. No lo sé, admití. Pero necesitamos salir de aquí. Ahora. Retirada ordenada. Volvemos al punto de extracción. Empezamos a retroceder. Manteniendo formación. Armas apuntando a todos lados. Pero la cosa no seguía. Podíamos escucharla. Moviéndose entre los árboles. Gruñendo. Cada vez más cerca. Y entonces atacó. Salió de la vegetación. Moviéndose tan rápido que apenas lo vi. Agarró al soldado Méndez. Lo levantó del suelo como si no pesara nada. Y lo arrojó. Méndez voló varios metros. Chocando contra un árbol. No se levantó. Fuego. Fuego, grité. Todos disparamos. Vaciamos cargadores completos. La cosa rugió. Un sonido que nunca olvidaré. De dolor. De rabia. Y entonces cargó. Directamente hacia nosotros. 2 soldados más cayeron. Aplastados. Destrozados. El resto corrimos. Ya no había formación. Ya no había táctica. Solo supervivencia. Corrimos montaña abajo. Tan rápido como podíamos. La cosa nos perseguía. Podía escuchar sus pasos. Pesados. Rápidos. Acercándose. Un soldado más cayó. Y después otro. Sus gritos cortándose abruptamente. No podíamos detenernos. No podíamos ayudar. Solo correr. Llegamos al punto de extracción. 14 de nosotros. Habíamos perdido 6 elementos. Llamé por radio al helicóptero. Necesitamos extracción de emergencia. Ahora. Estamos bajo ataque. ¿Enemigo confirmado?, preguntó el piloto. Afirmativo. Pero no humano. No sé qué es. Solo vengan. Ya. El helicóptero llegó en 5 minutos. Los 5 minutos más largos de mi vida. Nos mantuvimos en formación circular. Armas apuntando al bosque. Esperando otro ataque. Pero no vino. La cosa se había detenido. Podía sentirla ahí. En el bosque. Observando. Esperando. Cuando el helicóptero aterrizó, subimos todos. Despegamos. Y solo entonces me permití respirar. Miré hacia abajo. Hacia el bosque.
Y ahí, en un claro, la vi. La cosa. Parada. Mirando hacia arriba. Hacia nosotros. Era enorme. Peludo. Con brazos largos. Pero de pie como humano. Como los relatos que había escuchado de niño. El Sisimite. El hombre salvaje de las sierras. El que mata a los cazadores que se adentran demasiado. Pensé que eran leyendas. Cuentos para asustar niños. Pero ahí estaba. Real. Vivo. Y habíamos perdido 6 soldados por él. El reporte oficial dice que fuimos emboscados por criminales. Que hubo un enfrentamiento. Que recuperamos los cuerpos y neutralizamos la amenaza. Nada sobre la criatura. Nada sobre lo que realmente pasó. ¿Por qué? ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo le dices al Estado Mayor que existe algo en esas sierras que es más peligroso que los cárteles? Algo que los criminales mismos temen. Por eso habían abandonado el campamento. No huyeron de nosotros. Huyeron de eso. Pero algunos lo saben. Los que han estado en esas sierras tiempo suficiente. Los que han visto cosas. Hay zonas que el ejército evita. No oficialmente. Pero todos saben. Zonas donde operativos han desaparecido. Donde helicópteros no sobrevuelan. Donde nadie quiere ir. Porque hay cosas en México más viejas que nosotros. Más antiguas que nuestras armas. Más fuertes que nuestro entrenamiento. Cosas que vivían en estas sierras miles de años antes de que llegáramos. Y que seguirán aquí miles de años después de que nos vayamos. El crimen organizado es peligroso. La violencia es real. Pero hay algo más ahí afuera. Algo que incluso los criminales temen. Y ahora yo también lo temo. ¿Por qué lo vi? Luché contra ello. Y apenas sobreviví. Hay operativos que solicito ahora. En ciertas regiones. En ciertas sierras. Y siempre encuentro una razón para declinar. Porque sé lo que está ahí. Y sé que si regreso, tal vez no salga con vida. Y prefiero enfrentar a cualquier grupo criminal. A cualquier amenaza humana. Antes que volver a ver esa cosa. Parada en el bosque. Observándome. Esperando.